Vamos a comenzar y pues para mí es un placer presentarles en esta noche al conferencista de este primer taller y con mucho gusto voy a presentarles al director nacional de jóvenes de nuestro país, de México y Cuba. También es pastor de la Iglesia de Dios en Tláhuac y ya por algunos años, 10 aproximadamente, me decía Karim, o tal vez más porque no conozco muy bien su trayectoria, pero ya tiene mucho tiempo trabajando con los jóvenes. Recibimos con un fuerte aplauso virtual, ¿por qué no?, a nuestro director de Generación Emergente de México, a Beto Jiménez. Bienvenido, el micrófono es todo suyo. Bueno, si le pueden dar acceso, porque nos tienen bloqueados a todos, porque dicen que hablamos mucho. Ahí le van a dar acceso. Listo, muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Karim. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. De verdad que es un gusto poder estar con la generación emergente del Noroeste Norte en esta cumbre de líderes y más trayendo un tema que es muy retador. Yo sé que el día de ayer Dios habló a la vida de cada uno de ustedes y quedaron retados. Siempre estos eventos son muy interesantes y muy necesarios porque retan a nuestra vida, pero también son el principio de lo que Dios va a hacer después de escuchar esto, después de aprenderlo. Y creo que cada uno debe estar expectante de lo que Dios va a hacer en nuestro ministerio al aprender cada día más, ¿no? Se nos demanda más. Cada vez que nosotros sabemos más, estudiamos más, se nos debe demandar más a la hora de ejercer nuestro liderazgo. Y pues doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Reciban un saludo de mi esposa, la pastora Dulce Esquivel, y de nuestra bebé, Vanessa. Bueno, que ya no es una bebé, nosotros le seguimos diciendo bebé, tiene 6 años ya, pero para nosotros es nuestra beba y también pues les manda un saludo desde acá, desde la Ciudad de México. Bien lo dijo Carla, pues desde las instalaciones de la Iglesia de Dios Tláhuac, reciban un saludo para cada uno de ustedes. Y pues bueno, vamos a entrar en tema. Sé que después vamos a tener algunas preguntas, algunas dudas, comentarios, y yo creo que eso también va a fortalecer y va también a bendecir la vida de cada uno de los que estamos aquí. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, para el equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Esta definición de liderazgo, yo sé que es muy larga, pero es la definición, podríamos decir, tradicional que se tiene acerca del liderazgo. Esta es una definición que por muchos años estuvimos ocupando, en donde una persona se distinguía del resto de las demás y entonces sobresale, y entonces decíamos, esa persona como que tiene liderazgo. A veces no sabíamos si tenía liderazgo, pero como hablaba más, se reía más, hacía reír a los demás, y tenía como que características que los demás no tenían, pues casi siempre era así como de, tú vas a ser el líder de jóvenes, ¿no? Entonces, no sé a cuántos de ustedes les pasó eso de que por ciertas características que uno tenía de carácter, de temperamento, pues fueron escogidos por en la pastoral o el liderazgo para poder ser joven, para ser líder de jóvenes, pero no teníamos bien claro el concepto de lo que era liderazgo. Pero esta definición era la que siempre se usaba. Incluso muchos todavía al día de hoy la usan. ¿Cuál es el problema con esta definición? El problema es que todo radica en una persona. Todo radica en una persona que se distingue al resto de los demás. Pero bueno, me dediqué estos días, desde que recibimos la invitación, a
a preguntarle a algunos adolescentes y jóvenes cuál era su concepto de liderazgo. Y entonces les pregunté cómo percibes el liderazgo el día de hoy. Y es muy interesante poder escuchar cómo la adolescencia y la juventud perciben el liderazgo el día de hoy. Y entonces podría decir que la definición de liderazgo está cambiando grandemente, rotundamente en nuestros tiempos. Las características de los líderes de hoy son muy distintas a las características de los líderes de años atrás. La juventud, la adolescencia, ven a unos líderes no como aquel centro de atención que dirigía solo a todo un grupo, sino que hoy se percibe el liderazgo de una forma totalmente distinta. Y pues bueno, es muy interesante también saber, y les quiero pedir un favor, ¿no? Si Karim se da cuenta y algunos se dan cuenta, creo que nomás somos 3 los que tenemos cámara prendida. Yo creo que es una buena oportunidad para que prendas tu cámara. Uno que da conferencia, uno que está detrás del Zoom, siempre de por sí es un tanto difícil, ¿no? Darte una plática, una charla por este medio. Y si tienes apagada la cámara, pues uno se siente que nada más le está hablando ahí a los puros nombres, ¿no? Entonces, estaría padre que estuviéramos interactuando aquí, por lo menos por la cámara, y que si algo tú dices, oye, eso está bien padre, pues pongas un emoticón por ahí, cambiemos el aleluya, el amén, el gloria a Dios, a lo mejor por una carita buena, un dedito arriba, no sé, algo ahí, pero que nos podamos ver, mira, ya se ve más padre, ahí ya los estoy viendo, ¿no? Algunos, pues, cómodos, otros así como que en una silla a lo mejor más rígida, pero está más chido, así que nos podamos ver y te agradezco que hayas podido prender tu cámara. Pero bueno, la generación de hoy tiene un concepto de liderazgo completamente diferente al que tú y yo teníamos años atrás. Para esta generación es muy interesante lo que yo escuchaba, porque para la generación de hoy, para los adolescentes y jóvenes de hoy, los puestos directivos de alto nivel no son tan importantes para ellos. Cosa que antes decíamos, wow, yo quisiera ser el jefe, yo quisiera llegar a un nivel así alto. Los adolescentes jóvenes de hoy dicen, hey, eso de estar hasta ahí arriba a mí no me interesa, yo mientras gane tanto y no me ocupen tanto tiempo, yo estoy bien así. El atractivo de los títulos extravagantes que de repente las empresas, las iglesias o corporaciones dan, ya no proporcionan atracción para la mayoría de la generación emergente el día de hoy. Antes, nosotros veíamos que tú entrabas a una oficina y decía, si ibas en la escuela, decía director tal, ¿no? Y como que eso te hacía así como, wow, es el director, te imponía. Llegabas y en la puerta decía dirección y el nombre del director, o entrabas y siempre había como que títulos. Hoy, para la generación emergente, adolescentes y jóvenes, esos títulos ya no proporcionan atracción de ninguna manera. El concepto de que ser líder es dar órdenes y pretender tener el control absoluto de todo, cada vez está muriendo. Ese concepto que teníamos de que el líder era el que dirigía, el que mandaba, el que ordenaba, y el que tenía control de todo, de no puedes hacer esto si no me avisas, hey, no puedes hacer esto si no me dices, ya está muriendo, está caducando, ya no está siendo relevante para nuestros días. Y el hecho de que ese tipo de liderazgo esté muriendo no quiere decir que ya no necesitamos líderes. No, hay una urgencia de liderazgo el día de hoy, hay una urgencia de líderes, pero líderes que tengan el concepto correcto de lo que es liderazgo. Y quiero contarte algo, fíjate, Carla decía 8 años, 10 años, no sé cuánto tenga este brother de estar acá. Por los años que yo recuerdo, son aproximadamente 18, 19 años que yo he trabajado con la juventud.
que yo me acuerdo que estoy trabajando con juventud. Y cuando recién empecé a trabajar con jóvenes, la verdad, la neta, es que tenía un pensamiento muy equivocado de lo que era ser líder. Un pensamiento totalmente equivocado. Buscaba reconocimiento. Yo buscaba que las personas aplaudieran al grupo de jóvenes que yo lideraba. Pero en medio de ese aplauso hacia los jóvenes, yo buscaba que alguien dijera, pero no se nos olvide que el que dirige es Beto. Y entonces yo, no, ¿cómo crees? No digan nada, ¿no? Así como de, bueno, está bien, aplaudan. Era el concepto erróneo que yo tenía acerca del liderazgo. Y busqué por mucho tiempo elogios, la llamada fama, y que la iglesia pudiera decir, fíjate hasta dónde llegó el rollo, que la iglesia pudiera decir, hey Beto, nunca antes habíamos tenido otro líder, un líder como tú, nunca la iglesia había tenido un líder como tú y te damos gracias. Y este concepto que yo tenía de liderazgo, la verdad es que era muy erróneo. Estaba totalmente equivocado de lo que era el liderazgo. Y es que siempre había escuchado que yo fui creado para lo mejor. Fíjate bien, siempre yo escuché, no, Beto, tú fuiste creado para lo mejor. Escuché que Dios no quería que me quedara en el mismo lugar de siempre, que tenía que salir de mi zona de confort y que Dios me quería llevar siempre a más y a más y a más. Tenía claro y había escuchado por mucho tiempo que yo era importante para Dios y que en Él yo lograría cosas increíbles que jamás había imaginado. Hasta un toque bíblico le puse a todo ese asunto. Y entonces hice mío por mucho tiempo el Dios no quiere que yo sea cola, Dios quiere que yo sea cabeza, ¿no? Y entonces en ese fundamento yo tenía mi liderazgo y decía, no, yo necesito hacer más y quiero ser más. Entendí mal por mucho tiempo el concepto de lo que era liderazgo. ¿Y cómo no lo voy a entender mal? Soy hijo de pastor y por mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón, he estado en medio de personas con liderazgo y con cargos dentro de la iglesia. Desde que yo recuerdo, siempre acompañé a mi papá. Mi papá fue director de instituto, fue supervisor distrital, fue parte del CEN, todos los cargos que te puedas imaginar, solamente le faltó ser supervisor territorial, ¿no? Pero todos los cargos que te puedas imaginar de un pastor, mi papá los tuvo. Mi papá acaba de cumplir 50 años de ministerio, ya está jubilado y todo, pero desde que yo tengo uso de razón, siempre estuve metido entre pastores, líderes, estuve metido entre gente que tenía cargo dentro de la iglesia. Y vi muchas cosas que me inspiraron de un modo incorrecto, porque esa es la realidad. Vi muchas cosas que me inspiraron a mí de un modo incorrecto a querer ser un líder. Entonces yo empecé a percibir muchas cosas y decía, si eso es ser líder, yo quiero ser líder. Si eso es ser líder, entonces yo también quiero ser líder, ¿no? Si pedir eso y exigir esto es ser líder, entonces yo quiero ser líder también. Y entonces todo lo que yo vi ayudó a tener un mal concepto de lo que era ser líder. Y la verdad es que hoy no culpo a pastores, líderes y personas de la iglesia que a lo mejor sumaron a un mal concepto de liderazgo en mi persona. No los culpo, porque siendo sinceros, el deseo de todo ser humano siempre ha sido querer ser grande, estar en la cima, ser el mejor y tener reconocimiento. Díganme sí o no. El concepto de la persona, del ser humano, siempre ha sido querer estar arriba, estar en la cima. Y esto mismo que te estoy diciendo hoy, lo podemos ver muchos años atrás en los tiempos de Jesús. Y si traes Biblia o la tienes ahí a la mano o la puedes prender, me encantaría que fueras conmigo a Marcos capítulo 9, en donde vamos a poder ver una escena de un concepto erróneo de lo que es liderazgo. Estamos hablando de liderar un mundo nuevo. Y yo quiero resaltar
dentro de muchas características que pudiera haber, porque liderar hoy en este tiempo es muy difícil. Venimos de una pandemia en donde nos destrozó el concepto de liderar, de reunirnos, de hacer iglesia. Pero pueden existir muchas características, demasiadas características para liderar un mundo nuevo, pero yo me quiero basar en una. Y si logro inyectarte a ti hoy esta característica para liderar un nuevo mundo, para liderar a tu equipo juvenil, a tu grupo juvenil, yo creo que vamos a ser bendecidos en nuestras iglesias locales. Marcos capítulo 9, versículo 33 dice: Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Capernaum. Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó: ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. ¡Wow! No inventes. No sé si te puedes imaginar la escena en donde están los discípulos discutiendo en el camino y cuando Jesús ya lo sienta, es como cuando te van a regañar, cuando sabes que hiciste algo y te dicen: hey, quiero hablar contigo. Ay, ese frizz. Que dices: híjole, ya sabía que tenía que hablar conmigo. Y entonces no sé si te puedes imaginar la escena. Ahora, es muy interesante ver cómo mientras ellos discuten, y esto de verdad que es increíble, porque es muy interesante ver que mientras ellos están discutiendo, van en el camino, ellos están discutiendo quién va a ser el próximo líder, quién va a ser el más grande de nosotros, quién va a ser el próximo jefe, quién se va a quedar al frente de este asunto. Ignoraron completamente al mayor líder de toda la historia, al Dios encarnado que iba caminando al lado de ellos. O sea, su mente estaba en quién va a ser el próximo líder. Mientras el líder de líderes iba caminando con ellos lo ignoraron porque su pensamiento estaba en poder, en quién iba a estar al frente, en la cima. Y entonces yo te podría decir en este momento: tú que eres líder, no permitas por nada del mundo, no permitas que un cargo desvíe tu mirada de Jesús. No permitas que un cargo desvíe tu mirada de Jesús. Dios mismo encarnado iba al lado de ellos, pero ellos solo fijaban sus ojos y sus pensamientos en quién iba a ser el próximo líder, el próximo jefe, quién iba a ser el mayor de ellos. Ahora, momentos atrás, en ese mismo capítulo, en capítulos anteriores, podemos ver cómo Jesús sanó enfermos. Ellos vieron que Jesús sanó enfermos. Minutos atrás, antes de viajar a Capernaum, ellos vieron que Jesús había multiplicado el alimento. Vieron cómo Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció, pero su pensamiento solo se estaba enfocando en una cosa: ¿quién iba a ser el próximo líder? ¿Quién iba a tener el poder? ¿Quién sería el jefe de todos ellos? Y como te digo, ese concepto no es erróneo, porque a final de cuentas el ser humano siempre quiere eso, desea eso. Pero una vez que llegaron a Capernaum, Jesús les pregunta: chicos, amigos, ¿qué onda? ¿Qué venían hablando en el camino? ¿No? Y entonces ellos se sienten descubiertos, así como de: no se escuchó, la neta no se escuchó, ya ves, tú que hablaste duro, ¿para qué venías hablando? Y entonces él dice: ¿de qué venían hablando? Obviamente Jesús sabía de qué venían hablando, ¿no? Pero me imagino que él quería confrontarlos de una manera épica, de una manera distinta a la que ellos estaban acostumbrados. Ahora, lo curioso es que Jesús no se enoja, porque bien hubiera podido decir el versículo, mientras entonces se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: hey, ¿qué onda? ¿Por qué ya me quieren matar? ¿No?
Bien pudo haber dicho el versículo, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, ¿por qué se quieren quedar mi puesto? No, no dice eso, al contrario, dice que Jesús los llamó, no se enojó, sino que les dijo, ustedes venían hablando, díganme de qué venían hablando. No les reclamó, no los reprimió, ni les respondió de una manera grosera, porque Dios sabe que dentro de nosotros hay un sentir de querer ser grandes y ocupar una posición. Lo que Jesús sí hace, y esto es lo extraordinario de nuestro Señor Jesús, es que Él les da dirección. Él les marca el rumbo, Él les da norte para que ellos pudieran entender un principio indispensable de liderazgo. Él no les dijo, oigan, ustedes venían hablando de esto, qué mala onda. No, no, no. Él les dijo, vengan, miren, está muy padre lo que ustedes venían hablando, pero les voy a enseñar el concepto correcto que ustedes deben tener al querer ser el mayor, al querer tener un liderazgo, al querer mandar, al querer estar enfrente. Generación emergente del noroeste norte, querer ser líder, querer ser grande, querer dirigir, querer ser el que manda, querer ser el mayor, no es malo. Solo que humanamente hemos distorsionado y hemos corrompido el término liderazgo. Y para este tiempo necesitamos líderes que se levanten, pero líderes con un concepto correcto de lo que es liderazgo. Hoy por hoy, el liderazgo se utiliza para obtener renombre. Muchos ocupan el liderazgo para tener renombre. Muchos ocupan el liderazgo para hacer crecer su ego. Muchos ocupan el liderazgo para que las personas muy en el fondo, ocupan el liderazgo para sentirse muy en el fondo satisfechos de estar por encima de alguien más. Incluso el liderazgo se ha utilizado para aplastar personas, para ofender personas y para dañar personas. En el concepto humano, ser líder es tener mucho dinero, es tener un renombre, es tener muchos seguidores en Instagram, en Facebook, en TikTok. El concepto de liderazgo en el sentido humano es tener más logros, es tener éxito. Y dependiendo de cuánto ganamos y dependiendo de qué colonia vives, porque hasta eso tenemos, en qué colonia vives, dependiendo de la colonia en la que vives, eres más popular. Si no vives en la colonia tal, no eres popular. En el concepto humano, dependiendo del carro que tengas, es del nivel de grandeza y de liderazgo que tienes y de importancia que te dan. Es por eso que se hace necesario redireccionar el concepto de liderazgo para poder liderar un nuevo mundo, para poder liderar a esta nueva generación, para liderar en este tiempo y poder ver que en sí no es malo querer ser un gran líder, no es malo aspirar a cosas grandes, a tener más, a tener reconocimiento, solo que debemos tener presente cuál es el verdadero concepto de ser líder y lo que conlleva el liderazgo. En lo personal, desde muy chico, al estar viendo pastores, líderes, sembré un concepto erróneo de lo que era el liderazgo. Y hoy que conozco muchos líderes y que platico con muchos líderes, he conocido que hay líderes que tienen un corazón de servicio demasiado grande. Pero también he conocido líderes que solamente aprovechan la posición para poder ser reconocidos. Y no somos nada, como dice el dicho, ¿no? Por ahí, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿No? Pero si los ves y de repente dices, wow, qué rollo con esto, no está padre, pues ese concepto de liderazgo que se tiene. Sin embargo, no se trata de que
todos piensen de la misma manera que uno. Pero si nosotros actuamos conforme al principio de Dios en el concepto correcto de lo que es el liderazgo, entonces vamos a poder generar cambios poco a poco. Ser líder tiene que ver más allá de poder y grandeza. Y para liderar hoy un nuevo mundo, necesitamos entender correctamente qué es el liderazgo. Cualquier éxito que tú logres, cualquier éxito que como líderes podamos tener, debemos usarlo para que gente que nos rodea pueda llegar también al éxito. Si yo como líder no logro usar mi liderazgo para llevar a otros a que se superen y sean líderes también, entonces no estoy ocupando de manera correcta mi liderazgo. Porque el liderazgo se trata de llevar a otros a que alcancen su máximo potencial y que puedan ser líderes y mejores líderes que yo. De eso se trata el liderazgo, de llevar a otros al liderazgo y que un día puedan ocupar mi lugar, que un día puedan tomar mi posición y que un día podamos entregar el cargo de decir, wow, increíble, toma el liderazgo porque yo sé que hasta aquí yo he dado, pero tú vas a llevar más allá a esta generación. Hoy nos hacen creer que entre más seguidores tenemos en Facebook o en Instagram, somos mejores líderes. ¿Sí o no? Se basan en eso. ¿Cuántos seguidores tienes? Tienes 50. No vales nada. 50 seguidores, ¿eso qué? Tiene más mi abuela y ni Facebook tiene, ¿no? Entonces, de repente nos meten el concepto de que entre más seguidores, mejores líderes somos. Por eso es que hay tanto líder frustrado. Esa es la realidad. Hay líderes frustrados que si no les dan un like a su frase que compartieron, a su pensamiento que compartieron, si no le dan un me encanta a sus publicaciones, se frustran. Se frustran y dicen, ay, es que nada más llevo 3 y lo posteé desde las 8 de la mañana para que lo estuvieran viendo todo el día y nada más alcancé 15 personas. Y entonces se frustran. No, y ya si nos vamos al otro nivel, se frustran más si ven un me divierte o un me enoja, ¿no? Porque dicen, hey, si lo puse para bendecir y todavía me ponen un me enoja o un me divierte. No, ¿qué está pasando con esto? Y entonces tenemos líderes frustrados porque han entendido mal el concepto de lo que es ser líder, de lo que es el liderazgo. Y eso es un resultado de no tener claro lo que es ser líder, de lo que es mi liderazgo, de lo que se trata liderar a personas. Y fíjate que en el concepto de Jesús, en el concepto de liderazgo, el liderazgo está, o el concepto de liderazgo está tan distorsionado que aún dentro de nuestros grupos juveniles y que aún dentro de nuestras iglesias hay personas que tienen un cargo, pero les cuesta servir. No vamos a pedirte que des testimonios, pero yo sé que tú conoces a más de una persona que tiene un cargo, pero le cuesta servir. Le cuesta hacer cosas. Porque el concepto de liderazgo está tan distorsionado que ya se ha metido en las iglesias también. Y entonces la gente tiene un liderazgo, pero le cuesta servir en cosas que aparentemente no tienen reconocimiento, no son visibles. Nosotros pastoreamos y nos enfrentamos a veces a personas que dicen, sí quiero servir. Ah, pues ¿sabes qué? Mira, vas a comenzar sirviendo aquí. No, yo quiero tocar, yo quiero predicar, yo quiero estar allá, yo fui hecho para estar allá. Entonces uno de repente dice, ay, mijito chulo, tienes un mal concepto de lo que es servir. Tienes un mal concepto de lo que es ser líder. ¿Por qué? Porque creen que un liderazgo les impide realizar cosas que aparentemente son menos importantes y que a pesar de que tienen un cargo, un nombramiento o un liderazgo, no pueden realizar ese tipo de cosas porque, oye, ¿cómo yo voy a hacer algo si yo soy el líder de tal, yo tengo el cargo tal? ¿Cómo me vas a poner a hacer estas cosas? Y entonces surgen palabras como,
Yo lavar los baños, hombre, ni que estuviera loco. Dios me llevó a estar encima de las personas. Oye, ¿nos ayudas a limpiar eso que el niño tiró? El yogur o el jugo que el niño tiró. Yo voy a trapear. O sea, yo soy el líder, quiere que yo trapee. Oye, si te barres la banqueta, ya va a iniciar la reunión. Yo barré la banqueta. Pero si me toca predicar hoy. Oye, me echas la mano, mira, fíjate que nos falta esto para hacer la reunión, puedes ir por esto. Yo ir caminando en la bici. Oye, y si llegas antes una media hora para arreglar esto y esto, o te quedas una media hora después para terminar de arreglar lo que quede ahí tirado, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, yo no puedo hacer eso. Yo soy líder. Y entonces tienen un concepto erróneo de lo que es servir. Por lo tanto, distorsionan dentro de la iglesia lo que es servir. Mientras unos piensan de esta manera, se les olvida que Jesús dijo claramente que el que quiera ser el mayor, el que quiera liderar, el que quiera estar por encima de, debe primero servir a todos. Entonces yo te podría decir a ti como líder, mientras tú más sirvas, más grande vas a ser. Mientras tú más sirvas, más grande vas a ser. Ese es el concepto de Jesús. ¿Quieres ser más grande? Sirve más. Y mientras más sirvas, más grande vas a ser. Entonces en el versículo 35 nos deja ver en claro que la característica más importante que todo líder necesita para liderar en estos tiempos y para liderar un nuevo mundo es el siguiente. Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Palabras de Jesús para el liderazgo del día de hoy. Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Como que esa frase y como que el concepto de liderazgo de Jesús no tiene mucha lógica. Es más, pareciera que no hay coherencia en lo que dice Jesús. Y es que para todo aquel que no ha experimentado el servicio en su iglesia, en su grupo juvenil, todo aquel que no ha experimentado servir a los demás, le parece absurdo el concepto de Jesús. Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Esto va a parecer absurdo. Si una persona, un líder, no se ha dado la oportunidad de servir a las personas, de servir a los demás, de servir a su comunidad, de servir a su iglesia. Porque el servir es una característica que como líderes de generación emergente nos debe caracterizar. El servir, el liderar con servicio es una de las características para liderar en este nuevo mundo. Es cierto, hay muchas características más, pero si no iniciamos con esta característica de servir a los demás, entonces nuestro concepto de liderazgo no va a tener base y no va a tener fundamento. Y eso nos lleva a que no solo debo servir cuando me toca realizar mi reunión juvenil, porque muchos decimos, no, es que yo sirvo en mi reunión juvenil, pero cuando entendemos el concepto de Jesús, de que se trata de servir a los demás y ser el servidor de los demás y ocupar el último lugar de los demás, entonces no voy a requerir reconocimiento por lo que yo haga, no voy a requerir aplausos, no voy a requerir que me nombren ni siquiera. Al contrario, voy a ser el primero que va a decir qué vamos a hacer, en qué puedo servir, qué podemos hacer nosotros como jóvenes, yo como líder juvenil, qué puedo hacer. Porque si eso nos lleva a que no solo debemos servir cuando nos toca realizar mi reunión juvenil, sino que yo tengo que servir en nuestras reuniones de domingo. En mis reuniones de domingo yo debo servir. Ay, pero a mí no me toca hoy participar. Hay tanto en qué servir el domingo. Y entonces cuando yo entiendo el concepto de que si yo sirvo soy el más grande, entonces deberíamos tomar cualquier oportunidad para servir.
Cuando haya una actividad como iglesia, yo debo servir como líder juvenil. Cuando haya evangelismo en mi iglesia, yo debo ser el primero que va a estar ahí con mis jóvenes. Cuando haya un evento en la congregación, yo soy el primero que debe alzar la mano y decir, nosotros vamos a hacer esto como jóvenes. Yo me apunto como líder juvenil junto con todos los que quieran para hacer esto. Donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, como generación emergente, debemos tener una mentalidad de servicio. Esa es la característica del líder para el nuevo mundo. Servir, 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 porque puedes ser un buen líder, pero si no tienes servicio, entonces tu liderazgo se va a ver totalmente fracturado. Ahora, hay muchos que dicen, hey, pero ¿cómo quieres que sirva en mi iglesia? ¿O cómo puedo servir yo? Toda la persona que tiene disposición para servir siempre encontrará una razón para servir. Siempre va a encontrar una oportunidad para servir. Lo único que debes tener es disposición. Si tú tienes disposición para servir, siempre se te darán las oportunidades para servir. Sonará muy extraño el asunto de servicio, ¿en serio? ¿Es neta? El servir es el concepto que nos traes hoy para liderar en el nuevo mundo. Yo te pudiera decir que sí, y tiene grandes resultados, porque lo hemos experimentado. Nosotros como pastores, como líderes, mi esposa y yo lo hemos experimentado, lo hemos visto. Cuando servimos a las personas sin esperar nada a cambio, siempre vamos a recibir cosas que la verdad no tienen precio. Cuando tú sirves a los demás, cuando sirves a tu grupo juvenil, cuando sirves a las personas de tu iglesia, cuando sirves a tus pastores, cuando sirves a tu comunidad, cuando sirves a tus amigos de la escuela, cuando sirves a tus compañeros de trabajo, cuando sirves a tus vecinos, cuando sirves a todo el que te rodea, más que eres el gran líder. Oh, wow, le damos un aplauso al líder. Oh, reconocemos al gran líder que Dios nos dio. Más que esas palabras, fíjate lo que vas a recibir. Oye, líder, gracias por ese mensaje que me mandaste. Lo necesitaba tanto. Vas a recibir palabras como, hey, muchas gracias por esa llamada que me echaste. ¿Sabes qué? Me levantaste el ánimo con esa llamada. Oye, gracias por escucharme. Necesitaba desahogarme. Gracias por orar por mí. No sé quién te lo dijo, pero necesitaba esa oración. Hey, gracias por ese consejo. Te tomaste un tiempo para aconsejarme y sabes que no me gustó el consejo, pero sé que me sirvió ese consejo. Gracias por escucharme. Necesitaba platicar con alguien. Oye, gracias por dispararme la comida cuando salimos con todos los jóvenes. La neta, no llevaba dinero. Gracias por dispararme la cena. Gracias por esta pequeña despensa que me trajiste. Gracias por apoyarme con esto. Gracias por apoyarme con aquello. No hay mejor cosa, jóvenes líderes, no hay mejor cosa que servir a los demás. No hay mejor cosa que servir a los demás. Y entonces Jesús, que para nosotros hoy es el líder más reconocido de todo el planeta Tierra, siempre tuvo un concepto de servicio. Siempre tuvo un concepto de servicio en su liderazgo. ¿Cuánto duró su liderazgo? 3 años. Pudiéramos pensar, hey, Jesús no fue tan trascendente, 3 años nada más duró en el cargo, nada más 3 años en el liderazgo. Oye, Jesús nunca escribió un libro, ¿no? O sea, no fue tan intelectual, ¿o qué onda? Jesús nunca tuvo, como que nunca hizo una asociación civil en su tiempo. ¿Cómo podemos decir que era el más grande líder? Dicen los expertos que Jesús realizó su ministerio en un radio solamente de 100 kilómetros a la redonda. O sea, no fue más allá, en 100 kilómetros a la redonda, y utilizó 3 años de su vida. Pero ¿sabes por qué es el líder más reconocido hasta el día de hoy en todo el planeta Tierra? Porque Jesús tenía un concepto claro de lo que era liderar. Y el liderar es servicio. Por eso es que dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. He venido a servir y no a ser servido. Su propósito de Jesús en el liderazgo siempre fue servir
a los demás. Y quiero terminar con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, hablando del mismo Jesús. Y dice la escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, dice, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios. Nunca se aferró. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y me encanta el versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Generación Emergente del Noroeste Norte, que nuestro enfoque de liderazgo para estos nuevos tiempos sea el servir a los demás. Para que esos a los que lideramos hoy sean los que lideren mañana, pero con una actitud de servicio como la que tuvo Jesús. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que es liderar en este nuevo tiempo. No sé, amigos, Karim, si va a ser por el chat o las leo, alguien las va a leer, no sé cómo está el asunto. Bueno, agradecerte, hermano, por el mensaje sumamente reflexivo, un mensaje retador, un liderazgo basado en el servicio. No siempre es sencillo o no todos están dispuestos a vivirlo así que siempre me gusta reflexionar en este tipo de temáticas donde, a diferencia de otros ambientes, de otros sectores, la iglesia, el líder que es discípulo, seguidor de Jesús, tiene que basar su liderazgo opuesto a lo que el mundo lo hace. Si el mundo te invita a exaltarte a ti mismo, a Jesús te invita a servir a los demás. Entonces, gracias, hermano, por el mensaje. No sé si hay alguna pregunta, pero aquí está Paco, que Paco nos va a ayudar también en ese sentido para guiarnos. Te reitero las gracias, hermano, por la reflexión que nos invitas a hacer en esta noche. Paco, adelante, hermano. Terminé poniéndome al revés. Ya estoy bien. Yo sé que son bastante penosos, entonces pueden escribir sus preguntas en privado por ahí. Fíjate que la pastora Ogla, que dice que siempre que me escucha cierra la pantalla en el Zoom, comentaba, por ejemplo, Beto, que hay algunos, mientras hablaba sobre la importancia de servir, ¿no? Y de no sentirnos más, ella comentaba que hay algunas personas que cuando les dices que sean, por ejemplo, ujieres, se cierran un poquito, lo ven mal. ¿Qué hacemos con esas personas? O sea, porque entiendo que todos los que estamos aquí estamos en la disposición de aprender, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esas personas que tenemos en nuestros círculos cercanos y que esto del servicio todavía no se les da del todo, tienen imágenes distorsionadas de lo que es el liderazgo? ¿Qué sueles hacer tú con tus equipos para transferirles humildad o para capacitarles en ese sentido? Lo que nosotros hacemos con mi esposa es servirles a ellos. Lo que nosotros queremos hacer siempre es crear un efecto dominó. Entonces, esa persona que de repente nosotros aquí en la iglesia, por ejemplo, con los líderes que manejamos y movemos, siempre llega el momento en decirles, el domingo te toca servir. Todo el que tiene el liderazgo en la iglesia está en un equipo de servidores, en un equipo de voluntarios. No puedes estar en la alabanza, no puedes estar en el liderazgo, no puedes tener un cargo en la iglesia si no estás en un equipo de voluntarios. Porque no se trata solamente de servir arriba, se trata también de servir, como decimos comúnmente, abajo.
Entonces hay personas que dicen, no, yo no. Ah, ok, no te preocupes. Siéntate, nosotros te vamos a servir. Y entonces lo atendemos también, que de verdad surge el efecto de que la gente se siente incómoda, de que le estamos sirviendo y entonces siente así como la incomodidad de, oye, apúntame para entre 8 días, ya me va a tocar a mí. Ah, ok, te apuntamos, claro que sí. Mira, tu líder es tal, él te va a echar la mano, así, así. Entonces la persona llega y así como empieza a servir, y cuando al final damos un momento de oración y el equipo, pues, tenemos 6 equipos y el equipo da sus puntos de cómo te fue hoy, cómo te esto. Casi siempre esa persona termina diciendo, pensé que servir era totalmente diferente. Me encantó servir. De hecho, cuando nos vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque se crea un efecto dominó de servicio. El servicio en la iglesia es cultura. Es una cultura que nosotros tenemos que implementar, pero inicia con nosotros. Porque si ellos vieran que los pastores están hablando de liderazgo y están hablando de servicio y los pastores no sirven, entonces como que ahí hay algo que no está bien. Pero cuando ven al pastor y cuando ven a la pastora que les lleva el café y que les dice necesitas algo más, pues la persona se incomoda y dice, ¿y qué onda con él? ¿Por qué me está sirviendo? Pues, o sea, no les quiebras el concepto de lo que es servicio y entonces se crea ese efecto dominó. Creo que eso puede funcionar. El que dice no, sírvelo, atiéndelo, trátalo bien y tarde que temprano él solito va a decir yo quiero hacerlo porque lo estoy viendo, ¿no? Fantástico. La verdad sí me sorprendió la propuesta de sírvelos tanto que se incomoden, ¿no? Pero la idea de servir desde arriba siempre es desafiante. Siempre será desafiante y creo que todos en algún momento somos tentados a pasar por esto de a mí ya no me toca servir, estoy en esta posición, ya no me corresponde. Y ya ves que está esta ruta de liderazgo, ¿no? Todos sabemos que si quieres ser cantante internacional, primero tienes que lavar baños en la iglesia. Pero se siente como que ya que lavas los baños, ya no debes de volver nunca más ahí. Nos honra tu vida, nos honra tus comentarios. Pastor, eres una bendición para todos nosotros. Si llegara a haber alguna otra pregunta, con toda confianza, suéltenla. Es un buen momento, puedan mandarla por mensaje, porque aquí hasta el próximo año, ¿no? Y les cuento, algo que a mí me gusta mucho de los intensivos es que tenemos la oportunidad de hacer grupos pequeños. Y yo sé, porque no es nuestro primer intensivo por Zoom en esta modalidad, que cuando se hacen los grupos pequeños, lo más probable es que tú cierras tu cámara y haces como que te falló la conexión. He vivido eso y cuando te toca ser líder de grupo pequeño, estás así como que, no, qué bendición, tengo aquí en mis notas y te la pasas hablando 8 de los 10 minutos y ya a la última parte alguien dice, hey, amén, amén. Entonces quiero invitarles a que tengamos un momento de reflexión en grupo, que comentemos el tema. Si tú ves que nadie abre el micrófono, ábrelo tú, este es un buen momento, entonces vamos a empezar a abrir grupos aquí muy random. Sirve saludarse para ir estrechando la